Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Surgi Kim de la iglesia Hammam en Chuncheon. Viví deambulando solitariamente como un huérfano, odiando toda mi vida a mis padres. Me gustaría compartirles mi testimonio de cómo luego de encontrarme con mi Padre Eterno, vivo día a día con gozo junto a la familia celestial. Poco tiempo después de mi nacimiento, mis padres se divorciaron. Mis abuelos me dijeron que mis padres vivían en el exterior, por lo que crecí creyendo en eso. Yo viví junto a una familia numerosa. A pesar de haber recibido mucho amor de parte de mis parientes, sentía que estaba viviendo en la casa de otra persona, y el hecho de que mis padres no estaban conmigo siempre me hizo sentir solitario. Cuando estaba en la primaria, mi padre vino a buscarme para criarme, y desde ese entonces comencé a vivir con mi madrastra y con mis dos hermanastros. Mi papá entraba casi todos los días borracho, y siempre se peleaba con mi madrastra. Y cuando esto pasaba, mi madrastra me decía malas palabras y me golpeaba, y muchas veces no me daba de comer. Pero lo que más me costaba era ver a mi papá borracho y generar disturbios. ¿Para qué me trajo si no me va a cuidar? ¿Por qué me hace la vida tan difícil? Tuve mucho rencor hacia mi padre irresponsable y también odié a mi madre biológica que me dio a luz. Un día, en la madrugada, mi papá comenzó a discutir con mi madrastra. El ambiente se hizo cada vez más amenazador y de tanto miedo desperté a mis dos hermanitos y nos escapamos de casa estando descalzos. Nuestra madrastra salió para perseguirnos y nosotros nos escondimos en un garage y tapé la boca de mis hermanos por si hacían ruido. Luego nos escapamos de ahí y fuimos a la casa de nuestro abuelo. Y nuestro abuelo nos prometió que no nos volvería a dejar ir a otro lado. Pasados esos tiempos difíciles entré a la secundaria y juntándome con mis amigos aprendí lo que es bailar. Me gustaba porque bailar podía olvidarme de los complejos pensamientos y de sentirme solo. Junto a grandes bailarines de toda la ciudad, formé un grupo de baile. Recorriendo varias regiones ganamos en muchas competiciones. Es más, también participamos en varios festivales. Me gustaba que el público me aplaudiera cuando bailaba, y el bailar fue lo que me dio energías en mi época escolar. Luego de terminar el servicio militar, comencé a trabajar en una tienda de teléfonos celulares. Pasaba todo el día en la tienda y me estresaba mucho, por lo que luego del trabajo me juntaba con mis amigos para beber, cantar y bailar todos los días. Al fumar y beber continuamente se hacían las 4 o 5 de la madrugada y en muchas ocasiones iba al trabajo estando ebrio. Cansándome de este estilo de vida, me llenaba de rencor hacia mis padres al pensar que vivía en esas condiciones a causa de ellos. Por ese motivo, un día estando borracho, llamé por teléfono a mi papá y le grité: ¿por qué me tuvieron? Hubiese preferido que no me hayan tenido. La razón por la que estoy sufriendo es todo por tu culpa, ¿sabías? Mi papá no dijo nada en ese momento. Desde un día no me sentía bien del estómago y no me entraba la comida. Bruscamente bajé de peso hasta llegar a los 52 kilos y un día mientras trabajaba fui corriendo al baño por una severa náusea. De repente comencé a escupir coágulos de sangre por la boca. Fue muy repentino y comencé a abrumarme por temor a la muerte. Al ir al hospital me dijeron que si hubiese llegado un poco más tarde podía haber muerto sin poder hacer nada. Me diagnosticaron tuberculosis y me dijeron que solo un tercio de los pulmones estaba funcionando. Tenía que internarme en una habitación individual, ya que la tuberculosis es contagiosa. Pero como no tenía dinero, tuve que pasar 6 meses solo en casa. Y era muy doloroso tener que respirar con el tercio del pulmón que tenía. No podía dormir bien ni una noche por el dolor y tenía que pasar 6 meses solo, aislado del mundo. Sufrí por el dolor físico, pero sufrí más por la soledad de no tener ni un familiar que me pudiese cuidar en esos tiempos y quedé deprimido. Al pensar que no tenía sentido vivir, intenté suicidarme. Pero al pararme frente a la muerte, me dio mucho temor. Sin poder morir, detesté tener que vivir sin familia y odié tener que confrontar una vida solitaria. Sin un claro objetivo, comencé a buscar al Dios que nunca creí. Dios, por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Y con un corazón desesperado, oré a Dios. Gracias a Dios había sido sanado,
pero eso fue momentáneo y otra vez volví a vivir la vida en libertinaje. Pero un día una mujer entró a la tienda en donde trabajaba. Mientras conversábamos, su rostro resplandecía en gran manera. Como cuando uno ve a una bella actriz y vislumbra una aureola, su sonrisa era muy hermosa. Ella vino 3 veces más a la tienda, y cada vez que venía me decía que la tenía que llamar, pero no lo hice. Luego de 6 meses tuve el valor de contactarme con ella y sorprendentemente aceptó encontrarse conmigo. Pero apenas nos encontramos me habló sobre Jesús. Y ella me contó que salió en un programa cristiano y me sugirió que escuchara su testimonio. Así fue que viendo su testimonio más de 10 veces, llegué a ver los testimonios de otros hermanos. Pero encontré algo interesante. Cada persona tenía diferentes problemas, pero al arrepentirse y aceptar a Jesús como Señor, decían que sus vidas cambiaron. Curioso, fui a la iglesia junto a la hermana. Fui al culto de alabanza por primera vez. No pude entender el sermón del pastor y me daba miedo cómo oraban las personas. Ellos gritaban, ¡Yor! ¡Yor! En el medio, y como no podía entender, le pregunté a la hermana qué era lo que estaban gritando. Al decirme ella, pude comprender que estaban diciendo ¡Señor! Como era la primera vez que asistía a la iglesia en toda mi vida, todo me fue confuso. ¿Realmente podría adaptarme a esta congregación? Para poder salir con esta hermana debía asistir a la iglesia, pero estaba muy confundido e inseguro. La siguiente semana volví a ir a la iglesia, pero el resplandor que brillaba cuando vi a la hermana por primera vez también estaba en los rostros de las personas de la iglesia. Y al ver a los chicos salir agarrados de la mano de su mamá y papá después de la escuela dominical, pensé que ese aspecto tan pacífico podría ser el aspecto del cielo, y durante el tiempo de oración abrí mis ojos y observé a las personas. Desde los jóvenes hasta los ancianos parecían orar con mucha confianza y de a poco comencé a escuchar lo que decía el pastor. No entendía todo, pero lo que sí escuchaba reiteradamente era la resurrección. Comencé a asistir todas las semanas porque quería saber un poco más y vi los testimonios grabados de los hermanos y las prédicas del pastor una y otra vez. Así comenzó a abrirse mi corazón y hasta comencé a participar en la reunión de la iglesia Célula. Un día fui al culto de la iglesia Célula. Y el líder me preguntó, Zulgi, ¿crees que Jesús está vivo en este momento? Y le dije, entiendo con la cabeza que Jesús resucitó, pero no lo puedo creer con el corazón. Entonces el líder dijo, del Dios Trino vino el Hijo Dios a esta tierra para encontrarse personalmente con nosotros. No vino así nomás, y para que nosotros podamos reconocerlo nos dejó promesas. Luego me buscó versículos bíblicos en donde hablaba de las profecías para poder reconocer a Jesús. La venida como hombre, el padecimiento de dolor en la crucifixión, la resurrección y la ascensión, y que está sentado a la diestra del trono, y todo lo que Jesús hizo fue profetizado de antemano en el Antiguo Testamento. El líder, diciendo, para que nadie pueda imitar, solo Jesús murió y resucitó de acuerdo a las promesas, y Él es el Dios que vive hoy. Luego me buscó Efesios 1 y en ese momento pude ver exactamente quién era Jesús por medio de la resurrección. Al escuchar la palabra, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, me di cuenta de que Jesús realmente murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras y que ahora está vivo. Él es el Rey de Reyes, que está sentado a la diestra en los lugares celestiales. Dios Todopoderoso, Él es el Dios Creador quien me creó. Y me paré delante del Dios que está vivo. Me acordé de la palabra de 2 Corintios 5 que escuché en el sermón. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La persona que debía morir por el pecado era yo. Pero Dios murió por mí. Dios. ¿Cómo puede ser que Dios me haya llamado tanto para venir a esta tierra como hombre y morir en mi lugar? Al ver claramente quién fue el que murió en esa cruz, me salieron lágrimas al ser conmovido por ese amor. Yo nunca había pensado que yo había matado a Jesús.
Pero la palabra de Hechos 2, que había escuchado varias veces, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, sentía que ese grito de Pedro era dirigido hacia mí. Viendo la pasión de Cristo, cerré los ojos porque no podía ver cómo los judíos cruelmente azotaban, escupían y se burlaban de Jesús. Pero la persona que había matado a Jesús de esta manera era yo. Dios podía haberme matado a mí, alguien quien hizo morir a Dios y seguía viviendo como el dueño de su vida. Pero frente al amor de Dios, que vino a esta tierra para estar con esta clase de persona para siempre, me quedé sin palabras por unos momentos. Cuando el líder me preguntó si deseaba arrepentirme, lo escuché como la voz de Dios que golpeaba la puerta de mi corazón. Al cerrar los ojos para recibir a Jesús, vi en un pantallazo todo mi pasado en el que viví siendo yo el dueño de mi vida. Jesús, tú eras Dios. Realmente no lo sabía. Como no había nadie que me protegiera, viví solitario como un huérfano, pensando que yo tenía que cuidarme a mí mismo. Y viví en el libertinaje con toda la carga del mundo. Viví con el resentimiento, pensando que la razón por la cual terminé así era por la culpa de mis padres. Cuando yo estaba perdido como un huérfano, cuando quise terminar con mi propia vida, y hasta cuando estaba sin fuerzas y sin ganas de vivir o de morir, tú has estado viendo todas estas situaciones. ¿Cuánto habrás sufrido al verme vivir sin reconocerte como mi Señor y dejándote de lado durante estos 31 años? Ya no quiero vivir nunca más así. Jesús, por favor, sé mi Señor. Entre lágrimas acepté a Jesús. Como Jesús se hizo mi dueño cuando abría los ojos por la mañana, cuando trabajaba y hasta cuando me iba a dormir eran momentos felices. En el trabajo solo podemos descansar un día por semana. A pesar de que mi día de descanso pasa muy rápido cuando voy a la iglesia, el estar junto a los hermanos y poder hacer juntos el culto son tiempos muy felices. El invierno del año pasado fue mi primera Navidad después de creer en Jesús. Armé el árbol de Navidad y puse música navideña en mi tienda. Empecé a escuchar a Jesús en la canción que antes no le daba importancia. Y de repente pensé, ¿las personas sabrán el significado de la Navidad? Quizás piensen que es un día donde se intercambian regalos, pero la Navidad es el día que vino Dios como hombre a esta tierra para recuperar a sus hijos. Ese día nevó y pensé, nuestra vida es así. Vivimos esforzándonos en este mundo temporal donde todo desaparece como la nieve. En ese momento me acordé de la alabanza que cantamos en la iglesia. Cuando Él volvió a vivir, yo viví con Él. No podía parar de llorar cantando esta canción. Me salían lágrimas por estar agradecido de la asombrosa gracia que salvó a un pecador como yo, y me dolía el corazón al ver a personas que vivían sin conocer a Jesús al igual que yo. Antes solo pensaba en mi trabajo como un medio de ganar dinero para sobrevivir, pero ahora este lugar se transformó en un espacio donde comparto el Evangelio y en donde alabo a Dios mediante mi vida. Alegrar a Jesús con quien me encontré se ha vuelto la esperanza y felicidad de mi vida. Un día, de tanto querer enaltecer a Jesús, le dije a las personas del trabajo que tenían que creer en Jesús y que Él resucitó y que hoy vive. Pero al escuchar eso, ellos me dijeron que estaba loco. Pero en ese momento me acordé de la palabra, de que oremos por aquellos que nos persiguen. Por eso oré bendiciéndolos. Y nuestro jefe, viendo mi cambio después de encontrarme con una hermana que cree en Jesús, dijo, «¡Wow! ¿Cómo puede ser que hayas cambiado así? Si una persona quiere cambiar, tiene que cambiar bien como Sergi». Y también decía, «Hay que mandar a la iglesia a todos los que llegan tarde al trabajo por haber bebido el día anterior». Hace poco escuché noticias de mi papá. A pesar de que había cortado todo contacto con él, lo fui a visitar. Le compartí el Evangelio diciéndole, «Papá, yo creo en Jesús y deseo que vos también
también creas en Jesús y puedas ser feliz. Y me dolió el corazón al pensar lo difícil que debió haber sido su vida, el vivir con su propia fuerza sin creer en Jesús. Tenía resentimiento hacia mi papá antes de creer en Jesús, pero como soy deudor del amor de Dios, ya no tengo odio y resentimiento hacia Él. Y Dios derramó su corazón en mí hacia mi Padre. Esté donde esté, agradezco a mi madre por haberme tenido, y si tengo la oportunidad de encontrarme con ella, quiero darle las gracias personalmente. Después de haberme encontrado con mi papá, estuve orando para que pueda creer en Jesús. Un día me llegó una carta de parte de mi papá. Acepté a Jesús tal como me has dicho y estoy bien, orando mucho. Estaba escrito esto en la carta. Me asombré muchísimo al leer esto. Después de eso me preguntaba algunas dudas, por lo que le mandé el libro que armaron en mi iglesia. Antes de encontrarme con Jesús, yo viví una vida solitaria, pero Dios me dio un regalo inimaginable. Eso es la eterna familia celestial. Estos días hago todo junto a los hermanos de la iglesia Célula. Dormimos juntos, comemos juntos, compartimos lo bueno y lo malo y oramos juntos. Hace poco se casó un hermano de la iglesia Célula y yo bailo un poco. Como sé bailar, tuve la oportunidad de armar la coreografía, enseñar a los hermanos y practicar juntos. Y en el día del casamiento bendecimos a la pareja felizmente junto a la música. Yo solía bailar de acuerdo a la música del club, pero ahora estoy muy agradecido y feliz por poder estar junto a mi familia eterna mediante la alabanza. Ahora ya no estoy solo. He vivido como un huérfano, pero ahora Jesús está dentro mío y me dio a una familia eterna, la cual estoy gozando felizmente. Amén. Ya no hay soledad ni rencor en mí, porque he recibido el eterno amor de Dios. Nunca fui un hijo leal, y tampoco lo pude ser. Ahora quiero vivir mi vida siendo fiel a mi Padre en los cielos como un hijo obediente. Jesús, te amo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.